Y yo voy a buscar un par de... Qué pena que me falta poner el ejercicio. Quisiera remitirme el ejercicio que estamos haciendo. Entonces ya lo voy a buscar un segundito. Entonces ahora sí voy a compartir pantalla. Pantalla. Ya estamos grabando. Okay. Y pues retomando un poquito el tema, estamos viendo como las leyes de conservación. ¿Sí? Y dentro de esas leyes de conservación habíamos trabajado un poquito la energía y la hemos trabajado con un ejemplo de un escalón, digamos, entre dos secciones. Y podíamos decir que efectivamente se conservaba la energía, ¿cierto? La energía en la sección antes del escalón y después del escalón se conserva, la energía total. Sin embargo, veíamos que la energía específica, pues no era igual. Y logramos hacer, digamos, analizar la situación y hacer el diagrama de energía específica, entre otras cosas. En esto, digamos, fue que acabamos la clase pasada y pues les explicaba un poquito que había un punto de energía mínima, ¿sí? Que era el Y crítico, ¿cierto? O sea, que correspondía al flujo crítico. Tuvimos la oportunidad de calcular el número de flujo, ¿cierto? Para ese punto específico en donde minimizamos la energía específica y que todas las alturas por debajo de esa, pues me estaban otorgando, eh, digamos, velocidades muy altas que hacían que el número de flujo fuera por encima de 1 y por lo tanto fuera flujo supercrítico. Pero todas las alturas por encima de esa provocaban una velocidad más bien bajita, más bajita que la velocidad crítica, que sería esta, 2.91, y eso hacía que
el número de Flood estuviera por debajo de 1 y por lo tanto fuera subcrítico. Entonces eso se vería acá como todas las alturas por encima de este punto, digamos, ¿sí? Que es el flujo, el Y crítico, corresponderían a flujo subcrítico, ¿cierto? Velocidades bajitas. Y todas las alturas por debajo de ese punto corresponderían a flujo supercrítico. Llegamos pues a resolver el ejercicio, pues que no se trataba de trazar esto, sino de resolver el ejercicio, que era básicamente arrancar con una energía específica dada, ¿cierto? En este diagrama, restarle, ¿cierto? La altura del escalón, ¿sí? Y obtener la altura, digamos, en la segunda sección. Eso fue lo que hicimos la clase pasada y eso me permitía explicarles un poco que en las transiciones, pues lo normal es que si antes de la transición el flujo es subcrítico, después de la transición permanece subcrítico. Y si es supercrítico, permanece supercrítico y todas pues, digamos, las propiedades con respecto a una ecuación que les mostré, ¿cierto? Que decíamos, oiga, si la ecuación era de z de x, entonces, bueno, me faltó retirar esto, volver a conectar mi tablerito. Retiro esto. Vuelvo a conectar mi tablerito. Vamos a ver si me funciona bien. Entonces me conseguí otro tablero. Solo para recordarles la ecuación a la que me refiero, es de z de x igual. Que esto no tenga un suavizador. Es que ahora están cobrando por el programa que yo he utilizado. Número de Flood al cuadrado menos 1 por dy de x. Entonces, hacíamos todo digamos, un análisis solo con los signos de estas cosas, ¿cierto? Como si hay un escalón, ¿cierto? Y el flujo es subcrítico, quiere decir que esto me da negativo, ¿cierto? Entonces, quiere decir que, para que esta igualdad me dé positivo, siendo esto negativo, esto tiene que ser obligatoriamente negativo. Lo que quiere decir que el y es más bajito en la segunda sección. Y pues eso era lo que encontrábamos. Entonces la situación un poco era la siguiente. Teníamos un escalón que medía 20 centímetros. En la primera sección pues teníamos todos los datos, ¿cierto? Teníamos todos los datos. Y sabíamos que era subcrítico. Y por la presencia de este escalón, pues estábamos un poco demostrando que efectivamente bajaba, ¿cierto? Bajaba la lámina de agua. Bajaba la lámina de agua. Pero no tanto para que siguiera siendo subcrítico. Y esto pues lo hacíamos a partir de un diagrama, el diagrama de energía específica. Diagrama de energía específica, pues que lo solemos representar Y acá como al revés, Y acá y E acá, pues justamente para poder, digamos, calcar de alguna forma las alturas, ¿cierto? Las
alturas por acá. Las alturas por acá. Había también una bisectriz, ¿cierto? Que les decía, oye, hay una bisectriz. Vamos a ver un poquito si esta bisectriz se va a mantener siempre, va a ser así, pero es una asíntota, ¿cierto? Digamos, el diagrama sería algo así. Bueno, un poco más abajo. Un poquito más abajo el crítico. Algo así, entonces decíamos, efectivamente, si tenemos una cierta lámina de agua, esto corresponde a pues a un Y que va a corresponder a una energía específica dada, ¿cierto? Con la ley de conservación de la energía habíamos dicho, oiga, esta energía, que sería la energía en 1, ¿sí? Energía específica en 1. Si le resto la altura del escalón, voy a encontrar la energía específica 2, en 2. ¿Sí? La energía específica en 2. Y ahí pues se nos generaba toda una discusión si podía ser, digamos, la arriba o la de abajo. Y pues básicamente yo les decía, pasar a la de abajo es muy difícil porque toca pasar por el punto de energía mínima, que es el Y crítico. Y eso no se logra si no subo y después bajo, si hago otras cosas. Bueno, no les expliqué muy bien eso, pero básicamente era eso. Y la única posibilidad concreta era esta, pasar de acá a acá, o sea, bajar de Y1, ¿cierto? Pues solo para recordar, de Y1, que era esta, Y1, a Y2. Entonces, esta altura es Y1, ¿cierto? Y esta, ¿a dónde bajó? Es Y2. Y entonces permanecía en flujo subcrítico. Bajó, ¿cierto? Pero permanece en flujo subcrítico. O sea, no pasa al segundo posible punto que es este. Y veíamos que incluso resolviendo el ejercicio hay un tercer punto que tiene una altura negativa, que no tiene sentido en hidráulica, ¿cierto? Entonces íbamos ahí, básicamente. No sé si con esto tengan alguna pregunta. Guardar esto, a ver cómo es que se guarda acá. Si tienen alguna pregunta pueden intervenir o... Esto me lo guardo, pero no sé dónde quedó. Yeah. Sabré. Pero bueno, ahorita le tomo pantallazo a esto y se los comparto después. Entonces, pues, revisamos, esto fue un poco revisando esta ley de conservación, la ley de conservación de energía. Entonces, que implicaba, entre otras cosas, la conservación de masa. Hay otra ley que es la conservación de cantidad de movimiento. La conservación de cantidad de movimiento es que la tasa de cambio de cantidad de movimiento, ρQ delta B, siempre ρQ delta B en hidráulica, es igual a una sumatoria de fuerzas externas. Las fuerzas que soporta el volumen de control. Es una cajita un poco ficticia, ¿cierto? Que la consideramos solo para completar esto como estática, ¿cierto? Entonces, podemos decir
digamos, haciendo un poco un análisis de esta ecuación, que es este análisis que está acá, es decir, desarrollando un poco esa ecuación, cogíamos y decíamos, ¿qué son las fuerzas externas? Pues es la fuerza 1. Si esto estuviera estático, sería el peso propio. Si sería una fuerza de fricción y la fuerza 2, ¿cierto? Que es una fuerza de empuje estática. Sentiría esas fuerzas, ¿cierto? Pero si ignoramos esta, porque pues la pendiente es muy bajita de los canales, es muy bajita, entonces esta no va a contar mucho. Y si ignoramos esta, asumiendo que 1 y 2 están cerquita y que no hay tanta fuerza de fricción y que el fondo y los lados son liso, etc. Entonces solo me queda F1 y F2, que son las fuerzas de empuje estáticas que se calculan por medio de Z barra en cada sección, ¿cierto? Eh, entonces, desarrollando eso, si yo digo rho Q por delta B, que es la parte derecha de la ecuación, entonces la parte derecha es esta, rho Q delta B, y la igualo con esa sumatoria de fuerzas, ya, ya simplificada, me da esto, y con este desarrollo llegamos a que esta cantidad, que es una cosa un poco rara, ¿cierto? Q cuadrado sobre GA más Z barra por A, calculada para la sección 1, es igual a la misma cantidad, pero calculada para la sección 2. Esta cantidad es lo que llamamos la fuerza específica. Entonces, si no hay fuerzas externas, aparte de la de los empujes, podemos decir que esas fuerzas específicas son iguales, ¿cierto? Y esa es la ley de conservación que vamos a, a utilizar. Entonces, pues podríamos calcular las fuerzas específicas entre la sección 1 y la sección 2 de nuestro ejercicio. Acuérdense que, entonces, en la sección 1 tenemos el Y1, en la sección 2 nos pedían el Y2, ¿cierto? Y, pues justamente, habíamos llegado pues a la solución. Entonces voy a decir acá en la sección 1 teníamos cierta altura, en la sección 2 con la misma, digamos, con la misma forma, sino que después del escalón, la misma forma que es, pues una forma rectangular, ¿cierto? Nos daban bajo un poquito, ¿cierto? Tampoco mucho. Nos daban, entonces esto sería, nos decían que esto tenía 4 metros, ¿se acuerdan? 4 metros. Entonces, se conservan esos 4 metros, no me dicen lo contrario, solo que hay un escalón, 4 metros. Y acá, pues este es el Y1, el mismo que este, que ya me lo daban, y este es el Y2 que yo calculé. ¿Cuánto era Y1 y Y2? ¿Cuánto nos había dado? Lo tengo por ahí. Y1 era 2.5, me parece. Pues 8. Lo tengo. ¿Dónde lo tendré? No, se los dicté, ¿cierto?
¿Cuánto era? Y Y2 también, de una vez. Profe, si no estoy mal, Y1 era 2.5. 2.5, ok, gracias. Entonces, 2.5. Y Y2, que fue el resultado de lo que hicimos la clase pasada. Profe, 2.29. 229, gracias. Entonces, 229 metros. Si yo aquí quisiera calcular, por ejemplo, FS1, fuerza específica en 1, ¿cierto? Pues voy a copiarme de la ecuación que tengo, ¿cierto? FS1 sería Q cuadrado sobre GA1 más Z barra 1 por A1. Fácil. Cuadrado sobre GA1 más Z barra 1 por A1. Todo esto lo estamos haciendo para un caudal de 10 metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Entonces el Q pues ya está definido. Por eso además esta ecuación implica que se cumpla además la ecuación de continuidad, ¿cierto? Porque eh, no estamos incluyendo el subíndice en ninguna sección, ¿cierto? Entonces está implícito que la ecuación de continuidad se cumple, ¿sí? Y entonces, pues, las otras. Entonces, ¿qué me queda? 981 A1. A1 es ¿cuánto? Cuatro por Y1, ¿no? 4 por Y1, exacto. 4 multiplicado, multiplicado por 2.5. Siempre uso punticos. Por 2.5. Que eso, recuerdo que nos había dado 10, ¿cierto? 10 metros cuadrados. Entonces el A1 está resuelto y el Z barra 1, ¿qué sería? Z barra 1. Que está acá. Que es Z barra 1. Si os remitimos a lo que les mostré en la clase pasada, Z barra 1, ¿cierto? Es este, que es la distancia desde la lámina de agua, vamos, hasta el centroide de la figura, digamos, de la sección transversal, que genera esa lámina de agua, o sea, del área mojada, la figura del área mojada. En este caso, ¿cuánto sería entonces?
¿Cuánto pongo acá? Pero espera, ¿cuál fue la pregunta? Es que se me está yendo. ¿Cuánto es z barra 1? ¿Cuánto es z barra 1? Es decir, para esta figura, donde sabemos cuánto es y1, ¿cuánto es z barra 1? 25. Por ahí me pareció oír que 1,25, ¿cierto? Efectivamente, nos referimos a esta sección, ¿cierto? A esta sección, que es un rectángulo, ¿cierto? Cuyo centro de gravedad está por acá. ¿Sí? Centro de gravedad. Y entonces, pues el centro de gravedad en rectángulo es, el z barra sería este, barra 1, ¿cierto? Entonces sería la mitad de y1 para este caso, ¿cierto? Entonces uno tendría que poder sacar el centro de gravedad de las figuras, de estas figuras, de las figuras que se forman, pues. Efectivamente, sería y1, para este caso solamente, y1, porque va a depender mucho de la figura, ¿cierto? Y1 sobre 2, para sección rectangular como esta, sería y sobre 2, ¿cierto? Y pues si el y es 2,5, efectivamente sería la mitad de 2,5, que es 1,25, ¿cierto? Ya teniendo estas cosas, con el Q, entonces sabemos que el Q son 10 metros por segundo, metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto les da el FS1? Haciendo este calculito. Entonces sería coger el Q al cuadrado, 10 al cuadrado, sobre G, 9,81, por A1, que es 10, más el Z barra 1, que dijimos que era 1,25, multiplicado por el A1, multiplicado por A1, que es 10. Y eso me da una cantidad. Una cantidad. ¿Cuánto les da eso? Profe, me da 13,52. 13,52. ¿En qué unidades está eso? ¿En qué unidades está eso? ¿En Newton? Debería estar en Newton, ¿cierto? Porque uno dice, oiga, se llama fuerza, ¿no? Fuerza específica. Pero si tú miras esto está en metros y esto está en metros al cuadrado, ¿cierto? Sería en metros cúbicos. Rarísimo, ¿cierto? Por este lado, si yo lo hiciera, también me dan metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Es como Newton. Es como, pues, analicemos esto. Yo cojo Newton y lo divido por Newton sobre metro cúbico. Pues me da efectivamente el metro cúbico arriba. Es como, es una especie de fuerza, ¿cierto? Fuerza, que sería Newton, sobre qué unidades, ¿a qué les recuerda esto?
esta unidad. ¿A qué le recuerda? ¿Es una unidad de qué? Creo que un peso unitario puede estar en esa unidad, ¿no? Perdón, que no sé. Un peso unitario puede estar en esa unidad. El peso específico, ¿cierto? Sí. Esto se refiere, perdón, a, es como si fuera una fuerza por unidad, digamos, una fuerza sobre el peso específico del fluido. Es eso. Y por eso no se llama fuerza, sino fuerza específica. ¿Sí? O sea que si yo quisiera tenerlo en unidades de fuerza de Newton, tendría que multiplicar el Fs1 por el peso específico, que pues siendo agua no tiene ningún problema. Pero no me interesa mucho, no me interesa mucho. Ahora calculemos el de la sección 2, solo para ver cuánto nos da. El de la sección 2, pues lo calculamos igual, ¿cierto? Con la misma ecuación, sino que con su índice es 2. Entonces sería el mismo caudal, 10 al cuadrado, sobre 9.81 por, entonces el A2, ¿cuánto es? Sería 4 por 229, ¿cierto? Esto por esto, que es 229, más el z barra 2, que sería 229 sobre 2, multiplicado por A2, que es 4, nuevamente 4, por 229, ¿cierto? Y eso me da, ¿cuánto me da eso? $11.6. 11.6 metros cúbicos. Efectivamente, en Fs1 me da 13.52. En Fs2 me da 11.6. Por lo tanto, puedo decir, oiga, no se conserva. No hay, ¿cierto? Fs1 es diferente de Fs2. No hay conservación. Y yo había dicho que había conservación, ¿cierto? Había conservación. Si no hay fuerzas externas al volumen de control. Hay conservación si no hay fuerzas externas. Quiere decir que si me da diferentes, porque sí hay fuerzas externas. Miremos cuál es el volumen de control. El volumen de control al que me refiero es algo así. Pues con fuerzas externas, entonces este sería el volumen de control. En donde yo, para hacer esto, ¿cierto? Lo único que tuve en cuenta fue esta fuerza empuje 1 y esta fuerza empuje 2. Fuerza empuje 2. Estoy considerando que no hay pendiente, ¿cierto? Entonces lo que me dicen es, oiga, aparte de estas dos fuerzas, hay otra fuerza u otras fuerzas, ¿cierto?
¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde hay otra fuerza en este caso? Yo creo que en el escalón debe haber una fuerza. Exacto. En el escalón hay una fuerza. ¿Por qué? Para responder a esa pregunta es necesario imaginarse que esto es una cajita que tiene esa forma y que por este lado está soportando esa cajita un empuje, trata de desplazarla hacia la derecha y por este lado hay una fuerza que le impide un poquito el movimiento. Pero esta segunda fuerza es más chiquita, pues el vector es más chiquito que la primera fuerza. Por lo tanto, porque el empuje es más chiquito, ¿cierto? O sea, porque el Y es más pequeño, ¿cierto? Ya lo vimos, 2,29, con respecto a este Y que es 2,5. Entonces, se me genera una fuerza empuje menor acá de este lado que acá. Si tengo una cajita, ¿cierto? Y la estoy empujando más de un lado que del otro, entonces intenta desplazarse hacia la derecha, ¿cierto? Pero hay algo que le impide desplazarse, que efectivamente es el escalón. Entonces el escalón va a generar una fuerza de reacción, ¿cierto? Una fuerza de reacción que es una fuerza externa. Una fuerza externa. Y por eso, entonces, Fs1 es diferente de Fc2. Si no existiera esta fuerza externa, serían iguales. Serían iguales. ¿Cómo encuentro esa fuerza externa? Pues ya dijimos que estas fuerzas específicas, ¿cierto? Tenían esta unidad, es como si cogiera fuerza y dividiera por peso específico. Por lo tanto, si yo quisiera calcular esta fuerza externa, la fuerza que soporta el escalón, pero ahora sí un newton, yo podría decir, oiga, va a ser la diferencia de fuerza específica 1, ¿cierto? Menos fuerza específica 2, la diferencia entre las dos, multiplicado por el gamma, ¿cierto? Claro, yo puedo tener, pues, he podido empezar con F sobre gamma es igual a Fs menos Fs2. Y despejar, ¿cierto? Que me da esto de arriba. Entonces, yo puedo calcular fuerzas externas generadas, por ejemplo, en este caso por el escalón, de esa forma, facilísimo, calculando fuerza específica en una sección, en la otra, y si no me dan iguales, es porque hay unas cosas que generan fuerzas externas, ¿sí? Pues aparte de los empujes, que no me interesan tanto, ¿sí? Fuerzas externas como tal. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería? Pues simplemente escoger el 1352, restarle el 11,6 y multiplicarlo por el gamma del agua, que es 9,810. Y eso me da la fuerza que soporta el escalón. En este caso, el escalón. Se podría aplicar a muchas cosas, ¿cierto? Pero en este caso se refiere al escalón. ¿Cuánto les da eso? Daría 18,835 kilopascales. Kilonewton sería. Eso es. 18,835, efectivamente, kilonewton. Es decir, es como si, o sea, 18,835, ¿cierto? Dividido entre 10. Es una gran fuerza, ¿no? O sea, si yo quiero conservar este escalón, debería diseñarlo estructuralmente para que no se erosione,
¿cierto? Es una gran fuerza, porque estamos hablando de como de 1800 kilogramos fuerza, ¿cierto? De eso estamos hablando. 1800 kilogramos fuerza. O sea, 1.8, alrededor de eso, ¿no? 1.8 toneladas fuerza. Es un carro, ¿sí? Que le está pasando ahí, que está empujando eso constantemente, ¿cierto? Entonces, esas cosas son importantes en canales, porque uno puede diseñar anclajes, puede diseñar, bueno, en tuberías también, lo que les decía. Esto lo ignoramos un poquito en tuberías, pero también podría ser importante en grandes sistemas de tubería, ¿cierto? Donde hay cambios, por ejemplo, de dirección, cambios de sentido de flujo, por ejemplo, se me genera fuerzas, ¿cierto? Fuerzas externas y yo tengo que poder calcularlas. Y entonces la forma de calcularlas en canales es de esta forma. Pues digamos es una alternativa muy práctica para calcular. No sé si hay preguntas con esto. ¿Y a dónde lo guardo? Yo lo voy a guardar por aparte. Y listo. Entonces, pues, esas son las 3 leyes de conservación. Y pues el semestre pasado yo no gasté varias clases explicando esto. Y ¿qué? Explicando esto y haciendo varios ejercicios. Entonces, pues, solo estoy retomando un poquito el tema para refrescarlo y pues para los que no lo han visto. Entonces, una última cosa. Entonces, si no hay preguntas, podemos continuar, ¿cierto? Asumo eso. Entonces, bueno, yo voy a hacer las preguntas. Entonces, quería hacer uno nuevo archivo. Ok, archivo. No entiendo nada de esto. Tamaño, maximizar. Imagino que es esto. Entonces, les voy a mostrar una situación. Entonces, la situación es la siguiente. La situación es esta. Tengo un canal. Este es el fondo del canal, que no va a cambiar. No hay escalón, no hay nada. Y voy a tener una compuerta. Pero una compuerta que está bastante bien cerrada. Bastante bien cerrada. Por este lado, entonces voy a tener una lámina de agua. Digamos, el flujo va en este sentido. En este sentido, pues con la compuerta, pues por supuesto, el agua debe pasar por debajo. Entonces pasa por debajo, pero vamos a suponer que el flujo es tal que al tener una lámina tan bajita, pues se me genera el flujo supercrítico, supercrítico. Pero lo natural es tener para este caudal, lo natural, pues vamos a hablar qué es natural y qué no es natural. Lo natural es que para ese caudal y para ese canal el flujo sea subcrítico. Por lo tanto, en algún momento se va a acomodar y va a decir, oiga, yo era subcrítico, quiero seguirlo siendo. ¿Cierto? Era mejor hacer otra cosa. Entonces, va a buscar nuevamente ser subcrítico. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una discontinuidad del flujo y va a buscar ser nuevamente subcrítico.
Entonces estamos pasando de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Ese sería el resalte. Ese sería el resalto hidráulico, ¿cierto? Resalto hidráulico, que es pasar de flujo supercrítico a la izquierda a flujo subcrítico a la derecha, ¿cierto? Entonces, le decimos resalto hidráulico, ¿sí? Y como lo vimos en el laboratorio, con ese resalto pierdo mucha energía, voy a perder energía. Esa es como digamos, la característica fundamental. Se generan esta discontinuidad de flujo, se generan burbujas, etcétera, un poco de turbulencia que le va a restar, a causa de esa turbulencia, le va a restar energía al flujo. Entonces, por eso no alcanza a llegar a donde venía, ¿cierto? Sino baja un poquito, eso lo vimos en laboratorio. Entonces, si yo tengo 3 secciones, vamos a poner 3 secciones. Vamos a poner la sección 1, que va a ser de acá a acá. La sección 2, esta sección, y la sección 3. Vamos a decir, bueno, acá yo venía con un Y1, ¿cierto? Y1. Acá tengo un Y2, entonces, y acá en la sección 3 lo vamos a llamar Y3. Entonces analicemos pares de secciones. Por ejemplo, entre la Y1 y la Y2. ¿Ustedes creen que se conserva la energía? Si están cerquita. Entonces, entre la Y1 y entre la sección 1 y la 2, se va a conservar la energía. Total. Pero además, como están en el mismo, al mismo nivel, también se va a conservar la energía específica, ¿cierto? Es el mismo Z. También se va a conservar la energía específica. O sea, la energía específica se conserva entre 1 y 2. ¿Ustedes creen que la fuerza específica se conserva entre 1 y 2? Nuevamente pregunto, ¿ustedes creen que entre 1 y 2 se conserva la fuerza específica? O sea, puedo escribir, por ejemplo, que fuerza específica 1 es igual a fuerza específica 2. ¿Puedo escribir eso? Yo creo que no. ¿Por qué crees que no? Pues eso era lo mismo que veíamos en el ejercicio de anterior, ¿no? O sea, como en el del escalón. Que, Exacto. que se Sí, de acuerdo. conserva.
que se conservaba como la energía específica, pero no la fuerza. ¿Y por qué no se conserva la fuerza en ese Yo ejercicio? creo que porque está como la compuerta ahí, ¿no? Exacto, está la compuerta. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. La compuerta, entonces, para resumir, no puedo decir que fuerza específica 1 igual a fuerza específica 2, porque la compuerta me va a generar una fuerza de reacción. ¿Ante qué? Entonces, lo mismo, ante un volumen de control, ¿cierto? Que yo puedo imaginarme, siempre me toca imaginarme el volumen de control, o sea, la cajita que está soportando unas fuerzas. Entonces, la cajita sería esta. La cajita sería esa, en donde está soportando una fuerza grande de este lado, una fuerza chiquita de este lado, y entonces trata de empujarlo, pero hay algo que le impide, que es esa fuerza que soporta la compuerta, ¿cierto? Entonces, claro, yo tengo esa fuerza que soporta la compuerta, si yo digamos, es una fuerza de reacción, ¿cierto? O sea, si a uno lo empujan por acá, lo empujan por acá, y hay una puerta que del otro lado lo está impidiendo moverse, uno siente eso, ¿cierto? Es como lo que siente ese volumen de control, esa cajita, ¿cierto? Entonces, lo siente ¿cómo? Pues un poco que lo están empujando de ese lado, ¿cierto? Esa es la fuerza que soporta la compuerta. Y entonces la fuerza que soporta la compuerta, pues se podría calcular, ¿cierto? Se podría calcular como FS1 menos FS2. FS1 va a ser mayor que FS2, multiplicado por gamma, claro. Yo puedo calcularlo fácilmente, esa fuerza que soporta la compuerta. Y incluso, pues como ingeniero tendría que saber cuál es la fuerza que soporta la compuerta si le quiero cerrar así, porque puede ser una fuerza grande, ¿cierto? Y tengo que diseñar esa compuerta y el mecanismo que baje y suba esa compuerta, ¿cierto? Para que no, pues para que aguante esa fuerza, ¿cierto? No le es indiferente a la compuerta estar un poco más cerrada o estar un poco más abierta. Si está un poco más cerrada, va a sentir más fuerza, ¿cierto? Si está un poco más abierta, menos fuerza, y eso se puede calcular, y por supuesto va a haber un diseño estructural, ¿cierto? De esa compuerta para que, pues, no se vaya, ¿cierto? Al primer cierre, no se vaya esa compuerta, sino que aguante ese cierre. Si este es el cierre que yo tengo planeado, pues tiene que aguantar el cierre, ¿cierto? Y lo puedo calcular fácilmente, facilito. Si tuviera, por supuesto, el Y1, todas las características que teníamos en el ejercicio pasado. Entonces, no son iguales porque justamente hay una fuerza que soporta la compuerta, una fuerza externa. Esta vez no es un escalón, pero es una compuerta. Podría ser escalón y compuerta. En ese caso, ya no sería una fuerza de algo específico, sino la reunión de esas dos fuerzas, que no sé muy bien diferenciar si hubiera las dos cosas, ¿cierto? Un escalón antes y una compuerta después, o viceversa, lo podría, lo podría calcular, ¿cierto? Ahora miremosla entre la sección 2 y 3. Entonces, yo puedo decir que hay conservación de energía específica, digamos, conservación de energía específica porque todo está a la misma altura, entonces ya podemos hablar directamente de energía específica, ¿cierto? Puedo decir que E2 es igual a E3.
no se puede copiar y pegar. ¿Qué será? A ver. Ahora estoy conociendo esto. ¿Puedo decir esto? Yo creo que no, ¿Por qué? porque hay un cambio de régimen de flujo, ¿no? O sea, porque ahí estamos de... Entonces, cuando ahí pasaríamos a crítico para en el resalto, ¿no? Sí, Y exacto. entonces Entonces, hay que completamente revisar de eso. acuerdo, completamente de acuerdo. La principal característica de un resalto es que hay una pérdida de energía, una pérdida de energía. De energía total. Y si hay una pérdida de energía, pues yo venía con una energía mayor que la que va a resultar en 3, ¿cierto? Entonces, efectivamente, no puedo, pues, no puedo decir que E2 sea igual a E3, ¿cierto? Yo puedo eventualmente, si pintara la energía, ¿cierto? La línea de energía, yo puedo decir, oiga, hay una distancia muy corta acá, entonces, pues, no voy a perder energía, pero acá en el resalto sí voy a perder energía. ¿Sí? Sí voy a perder energía. Va a haber una pérdida de energía, un delta, un delta H, ¿cierto? Va a haber un salto ahí de energía, un delta H del resalto, ¿cierto? Esta sería mi línea de energía. Línea de energía un poco según Bernoulli, ¿no? Es decir, sin pérdidas por fricción ni nada de eso, ¿cierto? Acá estamos hablando, por ejemplo, la diferencia entre la lámina de agua, digamos, la distancia entre la lámina de agua y esta línea de energía, la línea de energía, es que el v cuadrado sobre 2g, ¿cierto? Una velocidad chiquita. Acá sería lo mismo, v3, en este caso, el cuadrado sobre 2g, sería la cabeza de velocidad. Y acá fíjense que tengo una velocidad grandísima, ¿cierto? Sería v2 cuadrado sobre 2g. Es una velocidad grandísima, justamente, esa es una de las características del flujo supercrítico, comparado con esta distancia que es chiquitica, ¿cierto? Que sería v1 cuadrado sobre 2g, porque hay una velocidad bajita. No pude. V al cuadrado sobre 2g. Entonces, esa es la principal característica de un resalto. Hay una pérdida de energía. Un delta H. No continúa. ¿Sí? Es como paradójico, ¿cierto? Hay una pérdida de energía, pero hay un aumento del nivel, ¿cierto? Sino que la energía total se pierde. Esa es la característica principal del resalto. Y por otro lado, ¿qué puedo decir de FS2 con respecto a FS3? ¿Puedo decir esto? ¿Que FS2 es igual a FS3?
¿Puedo decir eso? Yo creo que no, por lo que tampoco la energía específica se conserva, ¿no? Y eso depende de la energía específica. O creo No que sí. depende de la energía, no depende de la energía específica, es otra cosa. Es otra cosa. Aparte, Angie Melissa, eh, ¿alguien crea algo diferente? Yo siempre creo que para responder esa pregunta de las fuerzas específicas es necesario absolutamente imaginarse la cajita. Yo lo siento con mi cajita, pero es lo que yo creo. Y, y entonces, si uno se imagina la cajita, así la cajita, la podría pintar, solo que no quiero ponerla, llenarla de dibujos más. Si uno se imagina la cajita, pues va a haber una fuerza por acá, una fuerza por acá. ¿Y cuál sería la fuerza externa? Pues la respuesta es, efectivamente, yo puedo decir que sí hay conservación de fuerza específica porque no hay una fuerza externa, ¿cierto? Este resalto se presenta por un cambio de energía, pero se conserva la fuerza específica. Fíjense que son situaciones diferentes. Esta situación es como opuesta a esta situación, ¿cierto? Son situaciones bien, bien diferentes y yo puedo, pues justamente, calcular, digamos, propiedades del resalto. Por ejemplo, puedo, conociendo Y2, saber cuál es el Y3, asumiendo esto, porque no puedo asumir esto. Pues podría resolver Y2, Y3 a partir de Y2 o viceversa. Si yo tengo Y3, puedo saber cuál fue el Y2. Solo a partir de esto. Súper práctico. Mientras que no puedo hacerlo con esto, digamos, entre estas dos secciones. Ahí sí me tocaría hacerlo con esto, entre estas dos secciones. Entonces, acá pues se ven todas las, digamos, es un caso que me gusta mucho porque se ven como todas las leyes de conservación juntas, ¿cierto? Estamos hablando de conservación de energía, estamos hablando de conservación de fuerza específica y estamos hablando de conservación, pues, de caudal, que es la ecuación de continuidad. Implícitamente el caudal es el mismo en 1, en 2 y en 3, ¿cierto? Entonces podemos hablar que Q1, ¿cierto? Es igual a Q2, pero también que Q2 es igual a Q3 y es el mismo caudal siempre, ¿cierto? Implícitamente no ha habido una pérdida de caudal ahí, ¿cierto? O hay una pérdida de energía, como en este caso, o hay una pérdida de fuerza específica, pérdida de fuerza específica. Es un poco raro decir eso. Un cambio de fuerza específica. ¿A qué se parece? Si uno quisiera pintar el diagrama de fuerza específica, entonces más o menos a qué se parece. Aprovechemos la hoja de cálculo que tenemos acá para resolver esa pregunta. Por ejemplo, en este caso, yo quisiera mirar cuál es la fuerza específica. Para eso necesito el Z barra, ¿cierto? Que no es gran cosa. Z barra no es gran cosa porque dijimos que para una sección rectangular era Y medios, ¿cierto? Y ya con el Z barra yo puedo aplicar
mi ecuación de fuerza específica, que va a estar en metros cúbicos, ¿cierto? Como Q al cuadrado, pues Q claro, cambia, al cuadrado. Al cuadrado. Entonces, Q por Q. Sobre G por A, ¿cierto? Solo para ver la forma que tiene eso. G por A, que lo calcule acá, ¿cierto? Más Z barra, que lo acabo de calcular, por A. Esa sería fuerza específica para cada una de las alturas, ¿cierto? ¿Cómo varía la fuerza específica para cada altura? Entonces, fíjense que va bajando hasta acá, bajando. Y a medida que yo subo el Y, baja la fuerza específica. Baja hasta cierto punto. Y empieza a subir. Coincidencialmente, el mínimo de fuerza específica coincide con el mínimo de energía específica, ¿sí? Y coincide con el flujo crítico. Y empieza, o sea, tiene una forma como parecida, ¿cierto? Al de la energía específica. Y sigue subiendo. Sigue subiendo. Si uno lo pintara, entonces vamos a pintar el F en X y el Y en Y. Entonces lo voy a repetir. Entonces, si uno lo pintara, le haría algo así. Claro, ahora ya este eje ya no tiene la misma unidad que este eje. O sea, ya no tiene sentido tratar de buscar que sea cuadrado ni nada de eso, ¿cierto? No tiene sentido. Eso está en metros cúbicos y eso está en metros. Pero uno ve la forma. Lo podemos limitar para verlo mejor. Limitémoslo a 40. De este lado. Y de este lado limitémoslo a 5. ¿Sí? Que ya no tiene sentido tratar de verlo así o cosas así, ¿no? Pero uno ve que tienen una forma, pues, como similar. Es decir, no es igual, no estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? La arriba es energía específica, la abajo es fuerza específica. No está por supuesto, no está esa bisectriz porque no tiene nada que ver esta unidad con esta. Mientras que acá eran la misma unidad, arriba eran la misma unidad, se me perdió. ¿Dónde está? Acá era la misma unidad, ¿cierto? Acá y acá. Mientras que acá abajo, en la fuerza específica, no es la misma unidad, acá estamos en metros y acá estamos en metros cúbicos. Unidad de fuerza específica. Pero pues uno ve que tiene la misma forma y coincidencialmente, el mínimo acá coincide con el Y crítico. Coincide con el Y crítico. O sea que fíjense que el Y crítico se puede obtener también minimizando la fuerza específica. Es otra forma de obtenerlo. Después vamos a ver que eso tiene sus límites, ¿cierto? Pero por ahora podríamos utilizar eso. Entonces, devolvámonos con esa forma en mente a esta situación. Entonces puedo copiar y pegar. Voy a tomar una foto. Ahorita lo abro entonces. Listo.
Ah, pero entonces no voy a poder copiar allá. Va a tocar volverlo a hacer. Porque si no lo puedo pegar acá. Ya no los veo. ¿Seguimos ahí? Más o menos. Ya se fue Juan José. Sí, Listo. Ok. Entonces, a ver si puedo. No sé. Si quería abrir un nuevo archivo. Este. Y obviamente no me da. Entonces lo que vamos a hacer es acá. Después se los comparto. Está mejor. Es así. Voy a coger esta. Voy a ponerla acá. Bueno, quiero pegar como imagen. Entonces estamos hablando de 2.5 en el primero. Bueno, digamos que fuera 2.5, que fue el mismo caso. 2.5 fue el mismo caso. Este coincide más o menos con este. Acá es súper crítico, por acá es subcrítico, más o menos ahí. No va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil porque estas líneas son trazadas un poco a la lata, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Esto lo voy a limitar entonces a 3 también. De este lado. Ok. Este sí lo que caiga. Bueno, como está en 25, lo voy a limitar a 25. Ok. Como le digo, no creo que sea tan fácil que me cuadre. Creo que sea tan fácil que me cuadre el dibujito. Ah, prefiero una imagen. No sé en cuál lo hice, tal vez en TIFF. Estas cosas de ideas de diseño son chistosas. Que asumen que uno utiliza el PowerPoint siempre para lo mismo. Para hacer presentaciones descrestadoras. Si jalo por acá, no es grave. Creo que eso es C2.5. Más o menos estamos hablando de esto. Es decir, bueno, vamos a ver si me cuadro. Es decir, estamos hablando de que si este es el mínimo, acá también va a ser el mínimo. Acá también va a ser el mínimo, que va a coincidir, ¿cierto? Con el mínimo y que ese es el Y crítico. Entonces, bueno, sí. Ahora eso me asusta. Acá, sí, estamos hablando de esos mínimos.
Me quedó un poquito corrido, pero bueno. Listo. También estamos hablando que si yo cojo, por ejemplo, esta altura, le va a corresponder una cierta, que no lo estoy viendo acá, una cierta energía específica, ¿cierto? Si yo prolongo, entonces, acá voy a poner otro color, pero lo voy a poner rosita. Y voy a prolongar esto solo para, para efectos del ejercicio. Voy a prolongar esto. Entonces yo voy a tener una gran energía. Una energía, o sea, que puede ser de 5, o sea, una gran energía. Esa energía va a disminuir cuando después del resalto, o sea, para esta altura, va a disminuir. Entonces, esta energía, a ver si puedo. A ver si puedo. Como manuscrito. Hacer esto. Sí. Ok. Lo que pasa es que está muy grueso. Entonces acá. Algo así. No. Está muy grueso. Bueno, esta energía es la energía específica en 2. Es la energía específica en 2. Y cuando yo miro la energía específica perdón, sí, es la energía específica en 2. Si mirara la energía específica en 3, o sea, después del resalto, que me quedó como muy abajo, ¿cierto? Me quedó torcida. Voy a poner este color y le voy a poner un poco más espeso. Acá, entonces tengo mi energía específica en 3, ¿cierto? En 2 tenía cierta energía específica, en 3 tengo cierta otra energía específica y vemos que la diferencia es que la energía en 3 es inferior, ¿cierto?, a la energía en 2. Es decir, venía con cierta energía y yo pierdo por el resalto esa energía, que es el delta H, y yo puedo calcular cuánto es el delta H. Es una gran pérdida. No es pequeña la pérdida, es grande. Una gran pérdida de energía. De energía y por lo tanto, como está al mismo nivel, de energía específica, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta eso. Si está al mismo nivel, puedo hablar indiferentemente de energía y energía específica, pero si estuvieran a otro nivel, ¿cierto? Las secciones 2 y 3, no podría hablar de energía específica y no podría ponerlo, ¿cierto? Tan fácil en el mismo dibujo, ¿sí? Sin embargo, a ver si me cuadra. No me cuadra. Así. Sin embargo, si vemos por el otro lado,
Entonces voy a coger este nivel y lo voy a representar por el otro lado, o sea, en el diagrama de fuerza específica. Diagrama de fuerza específica. Este color no es tan afortunado. Tal vez este. Entonces lo voy a prolongar, ¿cierto? Ok. No sé cómo hice, pero tal vez me está cuadrando. Ese color, entonces me da cierto nivel de fuerza específica. Y si cojo este nivel acá, es que no me cuadra, me da torcido para efectos del... Es que no me cuadro. Si cojo eso, entonces puedo decir que para las dos secciones, voy a hacer grueso acá, secciones, tengo la misma fuerza específica. Fs2 es igual a Fs3. La misma fuerza específica. ¿Por qué? Porque no hay fuerzas externas entre 2 y 3. No hay ni una compuerta, ni un escalón, ni nada por el estilo, ¿cierto? No hay ninguna barrera en el flujo, ¿cierto? Esto fue por una pérdida de energía y no por una barrera en el flujo. Ahora, si cogemos, por el contrario, todo lo mismo, ¿cierto? Todo lo mismo, pero con el nivel 1, pues miremos con el nivel 1. El nivel 1, vamos a referirnos acá. Entonces acá es que no me cuadro. Es que no me cuadro para nada, porque debería ser la misma energía que en 2. Y por este lado tengo, por acá sí me cuadra. Por acá sí me cuadra. Tengo por acá. Estoy pensando en cómo arreglar lo otro, pero entonces hagamos esto primero. Tengo un cierto valor de fuerza específica. Y dijimos la diferencia entre estas dos, esa diferencia es la fuerza de la compuerta, ¿cierto? Dividido entre gamma. Esa diferencia entre las dos, ¿cierto? El Fs1 es mayor que el Fs2, mientras que el Fs2 y el Fs3 son iguales. Ahora quiero corregir esto de acá. Y lo voy a corregir. Voy a corregirlo. Ya con esto acabaríamos por hoy. Para poder pasar a el capítulo oficial. Entonces, estoy corrigiendo simplemente el dibujo, que no me cuadra. Lo estoy corrigiendo a mano como puedo. Porque obviamente a estas alturas pues las puse ahí sin ningún cálculo ni nada.
Corregido. Listo. Entonces, si yo me voy por acá y miro qué energía le corresponde a esa altura, pues lo voy a poner en el mismo color, que era un color como estos. Un espesador como este. ¿Sí? Entonces ahí voy a tener, si estoy desesperado, no sé cómo estarán ustedes. Entonces, voy a tener una energía que es igual, ¿sí?, a la energía en 2. ¿Sí? Entonces acá tenemos, digamos, la energía en 1 y en 2 son iguales, pero no la fuerza específica. Fuerza específica en 1 no es igual a fuerza específica en 2, hay una diferencia, ¿cierto? Y si comparamos energías en 2 y 3, son diferentes, porque hay una pérdida de energía a causa del resalto, pero la fuerza específica entre 2 y 3 sí es igual. Porque no hay ninguna fuerza externa. Entonces, tal cual como dijimos acá, ¿cierto? Tal cual como dijimos acá, sino que de manera gráfica y visual, digamos. Entonces, con esto yo podría, ¿cierto? Si no se cumple la energía, podría hacer digamos, como en el caso del resalto, podría hacer todos mis cálculos refiriéndome a una igualdad en fuerza específica. Y por el contrario, si no se cumple lo de fuerza específica, digamos como entre 1 y 2, no se cumple la igualdad, yo podría referirme en todos mis cálculos a la igualdad, pero en energías. A menos que quiera justamente calcular la fuerza que soporta algún elemento como la compuerta. ¿Sí? Entonces es un poco como el juego con esas ecuaciones. Esto ya no quiero pintar. Okay. Quiero borrar esto. No sé si tengan alguna pregunta con esto. No, pues no vamos a alcanzar a hacer algún ejercicio de resalto. No parece tan grave y seguramente vamos a retomar después esto del resalto. Pero ya con esto ya podemos pasar al flujo crítico, el capítulo pues, que nos concierne dentro del programa. Entonces, hemos debido pasar a flujo crítico esta semana. No se logró, sino que pues puse un poquito a nivel. Me parecía más importante poner a nivel a los que no habían visto nada de canales. Y ya cuando volvamos de Semana Santa, vamos a poder pasar pues a flujo crítico. La práctica 4 va a seguir siendo un poco futurista, ¿sí? Lastimosamente. No logré hacer eso. ¿Sí? Cuéntame. Pero aún así el portal se mantiene en la misma fecha que me acabaste de mostrar.
sea, el Sí, examen 2 parte uno. el examen 2 parte uno se mantiene en la misma fecha, 29 de abril. Sí, aún así. Seguramente vamos a ver flujo crítico y flujo uniforme, que eso pues ya me parece bastante. Eh, y para el examen 2, parte 2, va a estar consagrado sobre todo a flujo gradualmente variado. Tal vez algo de diseño de canales, pero sobre todo a flujo gradualmente variado, que es un capítulo un poquito largo, un poquito el equivalente al capítulo 2 en tuberías. Es ese flujo gradualmente variado. Para poder hacer eso, necesitamos saber flujo crítico y saber flujo uniforme. Por lo menos calcular Y críticos y Y normales, que es el Y, la altura normal. ¿Sí? Bueno, pero sí, al regreso pues empezaremos con flujo crítico. Ya conociendo estas leyes de conservación un poquito, al menos habiéndolas visto una vez y haciendo unos calculitos sencillos como los que hicimos hoy, ya podemos abordar flujo crítico como tal. Eh, ¿Listo? Quiero hablar en estos pocos minutos, que dije que iba a acabar un poquito temprano, ¿no? Eh, entonces quiero hablar en estos minutos del examen, de- del examen 1, parte 2. El examen 1, parte 2. Entonces el enunciado se refería a esto, ¿cierto? Entonces la idea, ¿cuál era? La idea era, tenía unas curvas características de las bombas, tenía un sistema de tuberías que estaba representado con algunas resistencias, cada cual tenía diferentes resistencias, tenía como diferentes datos. Y la idea era seleccionar el modelo de bomba más adecuado. ¿Qué se esperaba? Se esperaba, esto lo voy a grabar, después se los comparto, obviamente. Se esperaba, esto, sí. Se esperaba lograr trazar la curva característica del sistema de tuberías, ¿cierto? Sistema de tuberías. Mirar los puntos de funcionamiento. Con esos puntos de funcionamiento, mirar eficiencias y mirar los caudales mínimos que deberían pasar por las tuberías 1 y 2. Que acá se decía que debía pasar un caudal mínimo por las tuberías 1 y 2. Eso es lo que se esperaba. Para poder hacer eso, para poder trazar esto y superponerlo a las de las bombas, para poder tener los puntos de funcionamiento y poder argumentar, ¿cierto? Poder argumentar cuál era la selección y por qué. Era necesario construir la, la ecuación para la curva característica, ¿cierto? Pudiendo variar el caudal total. Pudiendo variar el caudal. Para eso, entonces partimos de una ecuación, ¿cierto? Un planteamiento inicial de la ecuación. Ese sería el primer paso. Planteamiento inicial, que es la diferencia de alturas, el delta H, o el delta Z, digamos, más lo que pierdo en la primera tubería, que es esta, la tubería A, más lo que pierdo en alguna de las dos, no en la suma de las dos. Por ahí vi que me ponía la suma de las dos. No, lo que pierdo en alguna de las dos, porque acuérdense que la pérdida por acá es igual a la pérdida por acá y es igual a la pérdida total entre este punto y este punto.
Entonces yo escojo o HT1 o HT2, ¿cierto? Alguna de las dos. O más, perdón, la pérdida por la última tubería. Y esas pérdidas se calculaban, como les decía acá, R por Q al cuadrado. Entonces este es el planteamiento inicial y por eso les daba 0.4. Es el planteamiento inicial. El planteamiento de ecuaciones clave de continuidad. Una ecuación clave de continuidad es que el caudal por acá es igual a la suma del caudal por acá más el caudal por acá. Pero este caudal no es igual a este, porque tiene diferente resistencia, como lo vi en algunas soluciones de parciales. El caudal por acá no es igual al caudal por acá. Es decir, no se trata de coger este caudal y multiplicarlo por 2 para encontrar el caudal que maneja la bomba. No, no, no. Si por acá es 50, como tengo menor resistencia, pues por acá va a ser menos, entonces no me sirve. Si por acá es 50, por acá va a ser más, porque tengo menor resistencia por acá, ¿cierto? Entonces, hay una ecuación clave de continuidad que es que el caudal, este caudal es la suma de estos dos, ¿sí? Simplemente la suma. Y también que el caudal A es igual al caudal B porque no hay ninguna pérdida de caudal en ningún lado. Otra, hay pérdidas iguales. Entonces, bueno, por ese planteamiento, solo por eso les da 0.3, ¿cierto? Decir que las pérdidas eran iguales en T1 y en T2, plantear esto, les daba 0.4, que es una de las claves para resolver un sistema en paralelo, ¿cierto? Que era este. El planteamiento inicial de las pérdidas del paso 1, o sea, yo tengo que poder calcular las pérdidas del paso 1. Cada pérdida, ¿cierto? Pues planteo el HTA obligatorio, planteo el HTB obligatorio. El HT1 si planteé este, o el HT2 si planteé este, ¿cierto? Y por ese planteamiento súper sencillo les daba 0,3. Después venía ya el planteamiento final de la ecuación de la curva característica del sistema en función del caudal que maneja la bomba Q, que es igual a QA, obtenida utilizando las ecuaciones de los pasos 2 y 3. Entonces, tengo que tener en cuenta los pasos 2 y 3 para llegar a esta ecuación, en donde solo tengo una variable que es Q. No puedo tener acá Q1 ni Q2, ¿sí? Sino solo el caudal que maneja la bomba. Para eso es necesario tener en cuenta todas estas ecuaciones para llegar a esta gran ecuación, o a esta si utilizaron la pérdida en 2. Cualquiera de las dos. Y por eso les daba 0,4. Luego era necesario construir la curva característica y superponerla a las curvas de las bombas, fuera en el papel, o sea, acá, construirla más o menos, ¿cierto? O fuera por aparte, tenía en Excel. Por eso les daba 0,4. Y ahí tenían que identificar los caudales y las eficiencias. Por supuesto, yo las calculé precisas, pero pues era mirar las eficiencias, más o menos 70, 72, 70, ¿sí? Y los caudales. Y con esos caudales, plantear cómo obtener el caudal 1 y el caudal 2. Era un planteamiento de ecuaciones, ¿cierto? Planteamiento del caudal en T1, T2 en función de Q. Claro, yo tenía el caudal total, pero tenía que pasarlo después a cuál sería el caudal en 1, que es con esta ecuación, y cuál sería el caudal en 2. Puedo utilizar cualquiera de las dos formas. Por eso les daba 0,4. Luego, entonces, obtener esos caudales, o sea, aplicar esta ecuación. Tenía los caudales para cada bomba, tenía los caudales en la tubería 1 y en la tubería 2 para cada bomba. Si utilizara la bomba 1, por ejemplo, para este caso, tenía 80 y 102. Si utilizaba la bomba 2, tenía 91 y 115. Entonces, ¿cómo se escogía la bomba? Eso era la selección de la bomba. La bomba se escogía cumpliendo los caudales mínimos que debían pasar por 1 y 2, mirando las eficiencias
y listo. Eso era como se escoge la bomba. Entonces había toda una argumentación. Por ejemplo, en este caso que no me acuerdo cuál era el caudal, lo voy a mirar rápidamente. El caudal que se pedía era 60. Entonces 60, pues se cumplía siempre, ¿cierto? Por cualquiera de las dos tuberías. 60 siempre se cumple acá y 60 siempre se cumple acá. 60 metros cúbicos por hora. Entonces solo me quedan las eficiencias. La bomba 1 tiene la menor eficiencia. Sí. Las bombas 2, 3 y 4 tienen eficiencias similares y todas cumplen los caudales para T1 y T2. Todas cumplen. Se recomienda la bomba 2 porque tiene buena eficiencia y cumple con los caudales para T1 y T2. La selección de las bombas 3 o 4 implicaría un gasto innecesario de dinero. Entonces, claro, cada uno tenía situaciones diferentes porque la curva característica variaba. A algunos les empezaba un poco más arriba, a otros era más empinada, a otras menos empinada, etc. Empezaba más abajo, más arriba, etc. Entonces, todos tenían una argumentación diferente. Eso era el primer punto. Por esa argumentación era 0,4. Lo de los caudales era 0,4, etc. Entonces, todos van a recibir algo parecido a esto, con el nombre del estudiante, la nota final acá. Para cada paso, la nota máxima posible y la nota obtenida, ¿cierto? Y esta nota va a ser la suma de todo, incluido el punto 1 y el punto 2, que no hemos hablado del punto 2. Entonces, el punto 1 puede ser el más importante, se lleva la mayor parte de la nota. El punto 2, ya era habiendo seleccionado la bomba, ¿sí? Habiendo seleccionado la bomba, había que diseñar la tubería de succión. ¿Cómo se diseña? Pues teníamos los NPSH requeridos. Entonces, si el punto de funcionamiento era 200 y la bomba escogida era la 260, entonces tenía un NPSH requerido de más o menos 5. Y entonces yo tenía que averiguar, acá los averiguar pues súper precisos, pero porque es todo un cálculo ahí, pero ustedes a ojo tenían que mirar para la bomba seleccionada cuál era su NPSH. Eso era lo clave. Tenían que calcular la presión atmosférica con lo que les di. Pues por cada una de esas cosas les da 0,3 y 0,3, ¿cierto? No hay que hacer gran cosa. Y después sacar la pérdida total en la tubería de succión. La pérdida total en la tubería de succión era despejando del NPSH esa pérdida total, conociendo ya la presión atmosférica. Teníamos el gamma porque sabíamos la temperatura del agua, que no era 9810 sino 9789 porque teníamos la precisión de la temperatura. Teníamos la presión de vapor también, que la podíamos averiguar. Y teníamos el ZAS, que también se los daba. Y entonces podíamos sacar para la bomba seleccionada, por ejemplo, cuál era la pérdida mínima, ¿cierto? Perdón, la pérdida máxima. Después, con esa pérdida, entonces la idea era diseñar, como siempre lo hemos hecho. Entonces teníamos una ecuación de diseño, que era la 1/4, ¿cierto? Y después simplemente, con un proceso iterativo, como el que siempre hemos hecho, diseñábamos. Entonces acá está la respuesta del diámetro de la tubería de succión, que era lo que se pedía. Acá van a recibir también pues velocidades, números de Reynolds, Fs finales, etc. Y por cada una de esas cosas les daba 0,4. El total estaba sobre 5,5. ¿Sí? Y acá lo que vi sobre todo fue que el H de diseño, o sea, las pérdidas para diseñar, se confundieron entre la pérdida en la tubería de succión y la pérdida total.
o sea, volvieron a utilizar la pérdida total en el sistema. Digamos, muchos volvieron o sea, no entendieron que era una pérdida específica, que había que sacarla con el NPSH, despejando esa pérdida con una de las ecuaciones que les di, para obtener la pérdida total en la tubería de succión, no en todo el sistema, sino en la tubería de succión. Entonces ahí ese fue el problema. Pues las notas no estuvieron muy buenas. Yo me comprometo la mayor fue 4.6. Bien. Y ahí para abajo, solo 2 pasaron. Yo me comprometo a enviarles a cada uno su nota con este cuadro correspondiente a cada. Ya los tengo listos, pero me toca hacer el email para cada uno. Entonces, con su nota, que la van a recibir de esta forma, y pues ya en físico el miércoles de la Semana Santa les entregaré eso impreso. ¿Listo? Y pues, por hoy, pues acabamos ahí. Vale, profe, muchas gracias. Si tienen preguntas sobre esto, me las pueden hacer, me pueden enviar un email o algo. Cuando yo les envíe esto, me pueden hacer preguntas de por qué saqué esto, profe, no me cuadra, no me suma, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo hice esto, de pronto no lo vio, y yo reviso. Yo tengo tengo todo para hacer las correcciones e ir verificando eso si necesito. ¿Listo? Entonces nos Vale, vemos. muchas gracias. Nos vemos después de Semana Santa y que descanse. ¿Listo? Gracias, profe, igual. Chao. Gracias, profe, hasta luego. Chao.